Bienvenidos a La Silla Vacía. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Yo soy el editor general, Daniel Pacheco. Un saludo a toda la gente que nos ve en Canal 1 por televisión y a los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de qué tanto y realmente cómo crece la economía colombiana, un argumento que ha hecho con mucha fuerza el presidente Gustavo Petro. Estamos desde la redacción. Paulo Manrique cubre el poder económico en La Silla Vacía, también hace parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial y es periodista de datos. ¿Qué más, Paulo? Bien, bien, feliz de estar acá. Pablo, usted publica una nota interesante que nos da pie para hablar de otras cosas también interesantes. Esta es una investigación de un tema que puede sonar un poco técnico, pero que es muy importante, y es que usted encuentra que el DANE aumenta las revisiones del índice de seguimiento económico, siempre favoreciendo la retórica del gobierno En Petro. su mayoría favoreciendo la retórica del gobierno. Hablamos bastante sobre ese siempre. Gracias por esa corrección. A ver, este es un tema técnico, pero digamos que a grandes rasgos lo que usted encuentra es que este dato de seguimiento de la economía siempre se publica como más alto de lo que al final termina siendo porque hay unas revisiones posteriores. Sí, ahí hay el tema y esto es, desde la historia a la que existe este dato se revisa. ¿Y por qué? Porque este dato es un índice, en verdad el número no importa, pero se construye a partir de muchas cosas. Recibe datos de las empresas privadas, recibe datos del Ministerio de Hacienda que dice cuánto se ha gastado en empleo y en compras, Sí. recibe datos de las secretarías de Es salud, como los de alcaldes. la actividad económica en ese momento. Frankenstein que recibe muchos datos. Y un dato muy rápido, ¿no? Que tiene como el pulso en la vena de la economía porque se publica mes a mes. Mensualmente. Ahí el problema de que sea mensual, de que sea un Frankenstein, tiene el problema de que si una de las fuentes, que son diversas, público, te da un dato a media o te da un dato malo, te da un dato preliminar, Sí. pues tú tienes que rellenar ese hueco y después cuando te lo pasen, revisar el dato. Y lo que usted encuentra haciendo esa revisión de cómo se corrige, que es normal que se corrija, es que siempre se corrige, o sea, siempre se había equivocado para favorecer la retórica del gobierno Petro y eso es sistemático, casi siempre, eso es sistemático desde el 2023. Solamente como para contarle a la gente que queremos enmarcar esta historia, también en la idea de que la economía está mejorando y que ese ha sido como parte de la narrativa fuerte del gobierno entrando al ciclo electoral, ¿no? Y después una cosa muy importante, que hayan revisiones, que ahorita vamos a ver que están aumentando y son revisiones que primero son más altas, después más bajitas, no significa, uno, que no estemos creciendo y dos, que la economía no vaya bien. Significa que hay unos temas en los datos que son extraños. Ahorita vamos a ver que lo que vemos como el posible culpable no es tanto el DANE, sino la misma Hacienda, pero Sí. también entender que esto no le quita validez a los datos, no nos muestra que toca mirarlos con pit. Claro, y no le quita tampoco validez al argumento. A ver, lo que es que matiza el argumento del gobierno Petro que la economía va súper bien, sin que eso quiera decir, y ahorita vamos a mirar otros indicadores además del ICE, que muestran que hay cosas en la economía que sí están funcionando muy bien, ¿no? Perfecto. Entonces, este dato es importante no solamente por lo que usted explicaba, sino porque se utiliza políticamente y aquí lo hace el presidente Gustavo Petro. Esto es después de la última publicación del ICE, que dice que, a ver, aquí Petro dice que la economía colombiana creció un 4,3% anual. Eso no es correcto, ¿cierto? Sí creció el índice de seguimiento de la economía, que no es lo mismo que crezca la economía, que es como un tema de economistas. Por eso es importante entender que el ICE mide es como transacciones, qué tanto se mueve la plaza. Lo que mide la economía es el PIB, que no tiene que ver directamente con el ICE. Vuelvo ahí a Petro. Crece la economía real en la industria manufacturera, la agricultura, un salto enorme en educación, salud pública y defensa. El comercio está a reventar en ventas, dice el presidente. Hay que acelerar la transición energética. Puedo decir que oficialmente la economía nacional está plenamente reactivada y después pone la gráfica que publica el DANE con este índice de seguimiento económico y el dato ahí importante del 4,3 es el que está por allá abajo. Lo que usted hace, Paulo, explíqueme lo que usted hace con este dato del índice de seguimiento económico para atrás, para entender cómo se ha venido revisando. Entonces, ¿qué pasa? El DANE publica el dato del ICE, del crecimiento del ICE, que es lo que nos importa, y lo publica todos los meses, no solo el dato de ese mes, sino el dato de todos los meses hacia atrás por este tema de las revisiones. Entonces lo que hicimos fue, coge el Excel de todos los meses y compare el dato del mismo mes, o sea, el dato para el mismo julio, que pues
El dato real es el mismo, el cálculo cambia y ese es el tema, y mirar cuánto cambia en el tiempo. Y lo que hicimos fue, acá es un tema importante, hay tres tipos de revisiones, están las provisionales, están las, bueno, hay Sí. tipos de revisiones, pero lo importante es, después de 2 años, las revisiones ya no deberían ser tan grandes. Entonces, para no promediar como datos de 2005 en revisiones, porque eso sería como injusto, cogimos cuánto se revisa un dato hasta 2 años después. Entonces, las revisiones del dato de julio de 2023 hasta julio del 2025, ¿cuánto cambia en promedio? Y entonces esto era para entender si el DANE bajo este gobierno estaba revisando de una manera distinta a como se había sido revisado en el pasado. Y lo que encuentra usted es que sí. Y entonces, fíjense, ahí están los datos de revisiones de este mismo índice económico a lo largo de los últimos 3 gobiernos, incluyendo lo que va del gobierno de Gustavo Petro. Y ahí esa línea descendente a partir del 2023 en Petro quiere decir que los datos casi siempre son consistentemente revisados a la baja. Es decir, lo que hoy se publicó como un 4,3%, Es más posible que se revise y sea un 4,2, un 4,1 es en el decir, futuro. el dato por el que el gobierno sacó pecho puede que en el futuro no sea 4,3%, sino 4 o 4,2 o 4,1. Y acá hay una cosa muy importante, no es solo el dato por el que el gobierno sacó pecho, es el dato que nosotros los medios publicamos, es el dato con el que se hace el análisis en términos de opinión pública. Que esto es una cosa muy interesante que nos contaban los analistas. Nos decían, nosotros como analistas ya tenemos internalizado eso, Sí. nosotros ya sabemos que se va a cambiar y entendemos que eso se cambia. El problema es que la gente del común, cuando sacan ese dato, no entienden que ese dato se va a revisar, y esto es un poquito como el ejercicio que queremos hacer en esta nota. Claro. Explicarle a la gente que cuando ven un 4,3 es muy posible que en 2 meses eso ya no sea un Claro. 4,3, Y sobre todo que en gobiernos anteriores las revisiones más bajita. y a veces eran al alza y a veces a la baja, ¿no? Aquí el gobierno siempre se está equivocando como de una manera que fortalece la narrativa del gobierno. Sí, además esa revisión a la baja tiene dos efectos. El primero es el efecto de que tú dices, yo pongo el dato alto y después lo reviso cuando ya nadie le pone atención al dato. Pero también uno siempre que calcula esos datos, uno calcula el dato de este año con el dato del año anterior. Es decir, el dato de agosto de 2025, que fue el que salió ahorita, es un crecimiento de julio. De julio del 2025 es un crecimiento frente a julio del 2024. Pero si usted revisó a la baja también julio del 2024, entonces el crecimiento es mayor. Grande. Claro. Entonces ahí como hay dos cosas que están jugando. ¿Qué nos dice el DANE sobre estas revisiones? Ellos dicen, las revisiones no tienen una dirección, son, y lo dicen, aleatorias. Sí. El problema es que en esta gráfica vemos que no hay esto en términos económicos, no hay efectos aleatorios, hay un efecto claro y una tendencia clara Claro. que no está pegada. Ahí va lo segundo que nos dice el DANE, que es lo importantísimo, que es, esto depende de las fuentes de datos. Como este no es un dato como desempleo, que el DANE encuesta y calcula, sino es un dato que el DANE calcula a partir de datos que le llaman cuentas nacionales que le pasan los demás, El Ministerio de Hacienda. ¿verdad? Y otros grupos, pues si esos grupos se están pasando mal el dato, les corrigen el dato que los pasen, ellos tienen que obligarse a corregir el dato que están pasando. Y entonces me va a saltar la de las barritas y más bien la de la revisión desagregada de estas correcciones que también se puede sacar. Entonces aquí lo que vemos es que esta es una revisión como desagregada de todas las correcciones, ¿cierto? De la de julio. De la de julio. Vamos el ejemplo de julio para que se entendiera un poquito. Y entonces fíjese que en ese evento de julio el que más baja es el dato de administración pública y defensa, que es el dato que da el mismo gobierno de su propia actividad. Y es el dato con el que Petro sacó pecho en el trino que ahorita vimos. Él decía, miren que en términos de defensa, salud y temas públicos, que es ese rubro, estamos creciendo un montón. Justo ese que creciendo un montón Sí. fue el que más a la baja revisado. Eso nos da un indicio de un poquito de cuando el DANE dice, esto depende de quién nos está pasando los datos, quiénes les está pasando estos datos diferentes. Y acá hay otra teoría que nos decían los economistas, que es
esto se puede ver, uno puede decir que puede haber un tema como de manipular los datos, pero también lo que dicen es que en este momento Hacienda está teniendo problemas midiendo porque hay problemas de Sí. desorganización, hemos cambiado 4 veces de ministro. Lo que dicen es, Hacienda hay cosas que no está pudiendo medir, no está sabiendo medir y entonces pues está pasando los datos tarde, no con malicia, sino porque están midiendo mal. Discutamos un poco la afirmación más general del gobierno de que la economía se está reactivando de una manera muy importante. Lo voy a poner en palabras del presidente Gustavo Petro. Ahí va. Porque a pesar de que hacen crecer la tasa de interés real, crece la economía colombiana y sobre todo crecen los puestos de trabajo. Óigame bien, colombianos y colombianas, no solamente somos el gobierno que ha bajado como nadie en la historia de Colombia la cantidad de pobreza monetaria. Ahí está el presidente con unos puntos claves. Después como de estas afirmaciones de que la economía crece, la bodega estatal, que es como la utilización de estas 70 y pico cuentas en redes sociales, se activó con esta misma narrativa. No, entonces esto es como una afirmación importante que el gobierno está haciendo de cara a las elecciones. La economía obviamente es determinante a la hora de saber si un gobierno en ejercicio tiene buenas posibilidades de seguir. Y también un poquito como la puya que le hacían al gobierno cuando entró, porque era como van a ser un gobierno social que no va a mover tanto la economía, van a subir el salario mínimo, pero no va a aumentar el empleo. Y un poquito ellos están diciendo que le están probando lo contrario a la gente que decían que su forma de gobernar no era buena para la economía. Listo, entonces decíamos antes que hay algunas dudas sobre unos datos, son unas dudas puntuales, pero también hay datos por los cuales el gobierno tiene cómo sacar pecho. El dato de pobreza es uno de los que él menciona, entonces ahí lo ponemos. Y entonces si uno mira, él dice que el gobierno de él es el que más ha reducido la pobreza en la historia. A simple vista, pues creo que la línea viene de una tendencia que empieza en el gobierno de Duque después del pico de pobreza en la pandemia, Sí. ¿no? Obviamente es el gobierno que lleva la pobreza al punto más bajo en la historia, pero eso es lo que se espera como de todos los gobiernos que lo entreguen más bajito de lo que lo encontraron, cosa que han hecho en general desde el 2012, excepto por Por la pandemia, pero uno sí la ve un poquito más empinada, pero no puede decir que esto es un tema de recuperación. Sí, Pero igual no se le puede negar que hizo más que recuperarse. Llegó a un punto un poquito más bajo y en términos como de cantidad de pobres uno sí puede afirmar que es el que en un año ha sacado menos pobres, pero otra vez está apoyándose de la gente que se volvió pobre en la pandemia y dejó de ser pobre en este gobierno. Ahí con el dato de pobreza hay como 3 cosas súper interesantes. sí, Uno, en efecto, la pobreza está bajando, vamos, pues es el dato más bajo de pobreza, pero ahí hay 2 cosas muy chéveres. La pobreza monetaria extrema, que no es la de esta gráfica, se está moviendo más lento que la otra. La monetaria normal es gente que, si estás por debajo de la monetaria, no tienes plata para vivir lo que llaman vivir dignamente, y si tienes por debajo del extremo es que no tienes plata para comprar las calorías para comer. Así es que lo calculan. La extrema no está bajando nada. sí. Y el efecto de las políticas estatales, y eso lo miramos cuando miramos el informe de pobreza, el efecto de las políticas estatales, es decir, el efecto del gobierno Petro, ¿cómo ha sido para enfrentar la pobreza? Ahí hay una cosa muy interesante. En esta pobreza monetaria, uno ve que el efecto subsidios a nivel nacional aumenta la pobreza. Entonces, una cosa muy rara no implica que dar subsidios aumente la pobreza. Implica que en el rubro de subsidios, lo que aumentaba antes se perdió. ¿Esto por qué puede ser? ¿Por mala focalización, por ejemplo? Por mala focalización, exacto. O porque están quitando proyectos. El gobierno con todo este tema digo que iba a quitar muchos subsidios y acá muestran también un poquito de a quién le podemos achacar específicamente el logro de la pobreza. Porque Bogotá comenzó a cubrir parte de los subsidios que cubría la nación Sí. y en Bogotá el rubro de subsidios sí está disminuyendo la pobreza, a diferencia a nivel nacional que está aumentando la pobreza. Entonces ahí uno también ve como un tire y afloje que está bajando, pero también hay que darle crédito no solo al presidente, sino a las políticas nacionales. Si uno sí ve que en términos de reducción de pobreza, hay las ciudades capitales, Medellín, Bogotá, son los que están acelerando este proceso. Sí. Y a nivel nacional, en el tema rural, nos estamos quedando un poco atrás. Eso pasa también con el empleo, que creo que es un dato pues muy interesante como está saliendo. Hoy salió el último dato de empleo.
Esto es empleo de agosto. Desempleo de agosto. Desempleo de agosto y entonces el desempleo de agosto, ahí ven que esta es una línea, una serie larga desde el año 2010 y se mueve como en olitas porque el desempleo es, ¿cómo es que se llama? Estacional. El ejemplo perfecto de eso es la gente la contratan más en diciembre para trabajar en En la hotelería. cosas, fue en hotelería y después en febrero ya no tienen trabajo. Igual ahí lo que vemos es que el empleo desde este gobierno, pues desde el inicio de este gobierno, desde el 2022, ha venido bajando consistentemente. Está en un dígito, que es como una barrera psicológica en Colombia. Y si uno tirara esa gráfica hacia el histórico, estaría más o menos el nivel más bajo de empleo en que en 2020, 2018. Este agosto, no en términos generales, pero este es el agosto con menos empleo desde 2001. Desde 2001. Con menos desempleo, con más empleo, con menos desempleo desde 2001. Eso es muy bueno. Pero ahí, que acá nos critican por usar la palabra pero, hay unas matices súper interesantes. Sí. Ya, Déjeme solamente decir que esto va en contra un poco el sentido común de los economistas ortodoxos y es que en la economía siempre dice, si usted sube demasiado el salario mínimo, como lo ha hecho el presidente Petro y también como lo venía haciendo Duque, usted va a desincentivar el empleo, pero eso no está sucediendo necesariamente. sí, ¿qué hace la gente de ese establishment para corregir su cosa? Le agregan un apellido, eso que tú dijiste. Va a desincentivar el empleo formal. Y eso es un poquito lo que está pasando. En el mes anterior y en este mes ha caído relativamente, no se ha movido tanto, pero sí había aumentado la informalidad. Pero también acá hay un problema y acá me voy a poner un poquito como técnico y matemático. El desempleo no es la cantidad de gente desempleada y ya. Eso se calcula dividiendo dos cosas. La gente que no tiene empleo y está buscando trabajo Sí. sobre la gente que está buscando trabajo más la gente que está empleada. Entonces, ahí hay un problema que es, si usted deja de buscar trabajo porque se cansó, porque no consiguió o porque lo están manteniendo o lo que sea, usted no cuenta como Claro. desempleado. Y eso está pasando sobre todo en el campo, que es donde los grandes esfuerzos como de reforma agraria, al menos del gobierno, están enfocados. Entonces, en el campo, el empleo está perdiendo gente buscando empleo y no es que esté reduciéndose realmente como o aumentando la cantidad de gente ocupada. Exacto, ahí pasa una cosa súper rara que es, en este mes no, en este mes en efecto cayó el desempleo, o sea, tuvo el desempleo en el campo, pero en los otros meses bajaba el desempleo, Sí. pero bajaba la cantidad de gente empleada. Y eso es un poquito como contradictorio, pero el tema es ahí. Baja la cantidad de gente empleada, pero baja en mayor medida la cantidad de gente buscando empleo. En el campo nos dicen que pasa por dos razones, por tres razones. Porque se cansan de buscar trabajo. Dos, porque se ponen a trabajar como, o sea, las fincas en las que están por el boom agrario les va bien, entonces pueden quedarse en la finca y no trabajar. Y tercero, se van del campo para trabajar en las ciudades, porque no consiguen trabajo ahí y le quitan entonces el efecto base a la gente del desempleo. Y donde sí está subiendo la ocupación y el empleo de mejor calidad. En las ciudades en general, pero hay una ciudad que es como el outlier que está creciendo un montón, que además El outlier es el diferente a todos los demás. de todos los demás, que es Medellín. Y acá estuvo, por ejemplo, Quintero diciéndole que fue un poquito gracias a la alcaldía de él. Uno ve que sigue bajando el desempleo en esto un poquito más lento, pero en efecto lo que nos dicen los expertos es que el COVID, la pandemia, ayudó a que Medellín se reorganizara y esta reorganización le sirvió para pasar de ser como de la quinta, de la sexta, a ser la ciudad capital con menos desempleo. Entonces, entonces el cierre este es un programa lleno de peros. Los datos del gobierno tienen unos peros, pero la economía sí está creciendo, pero no está creciendo tanto como dice el gobierno, pero sí se está recuperando. Y el empleo está muy bueno, pero en el campo no tanto, y la pobreza está muy bien, pero en la monetaria no tanto. Pero yo sí quiero que nos quedemos con el mensaje, además de todo, Sí. creo que cuando uno hace análisis le encuentra pero a todo, incluso usted a mis notas después de editármelas por 4 horas. La economía sí, en general, si uno hace un tamizaje general de la economía, sí le está yendo mejor, y eso, el que lo niegue completamente, no con peros como nosotros, no, pues está faltando un poquito la verdad.
Paulo Manrique cubre el poder económico en la silla vacía, es periodista de datos también y del Laboratorio de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Paulo, y muchas gracias a ustedes por ver estos videos. Nos sirve mucho que se suscriban al canal, que activen la campanita para ver estos contenidos. Ayuda a nuestra estrategia de sostenibilidad para poder seguir haciendo periodismo independiente. Así que muchas gracias y nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.